que por la pésima ejecución del Ministerio de la Igualdad le van a quitar el presupuesto y se lo van a llevar para otros programas del gobierno que tengan inversión. Hoy, cuando yo reviso la gestión de los ministros, encuentro que usted, ministra Francia, tiene los peores resultados y la peor ejecución. Es la número 1 en ineficiencia, la número 1 en ineptitud, la número 1 en inoperancia. Y aquí yo tengo que cerrar diciendo lo siguiente: basta de victimizaciones. J.P. Hernández destapó la bomba que el gobierno intentó ocultar. El Ministerio de la Igualdad, dirigido por Francia Márquez, no solo fracasó en su misión, sino que mantuvo miles de millones guardados mientras los colombianos más pobres seguían con hambre, sin agua y sin ayuda. Lo que J.P. reveló en el Senado es, sin duda, el mayor escándalo de ineficiencia y derroche de este gobierno. Queda un precedente hoy en esta plenaria con el tema de grabación que también usaré para las intervenciones de ustedes cuando estén aquí en algún debate. Yo estaba iniciando con una claridad. Hay una senadora que me gritó desde allí, desde las curules, misógino racista, y yo ni siquiera había iniciado el debate. Y por eso, en mi discurso, lo primero que tenía era esa claridad, porque sabía que iban a salir a desvirtuar información delicada que tengo aquí con las palabras misógino, machista, racista, acoso, hostigamiento. Y por eso al país y a los senadores presentes les digo que este debate que decidimos citar, el senador Motova y mi persona, no lo hacemos a la ministra Francia por su condición de mujer, ni tampoco por su color de piel como lo están gritando allá. Lo hacemos por su condición de ministra, de funcionaria pública, porque este es un debate sobre el Ministerio de la Igualdad. Lo segundo que yo quiero dejar como claridad es que la ministra Francia Márquez no quería entregarme la información que yo le solicité. Se negó a entregármela y la prueba la tengo en mis manos. Un juez de la República tuvo que obligarla para que me entregara esta información y aquí está el fallo. Lo tercero que quiero aclarar es que las cifras de ejecución que yo voy a dar a continuación son en base a lo asignado tanto al ministerio como a los fondos. Dejando eso claro, yo quiero entrar inmediatamente en contexto. El Ministerio de la Igualdad es un ministerio fallido desde su concepción. Nació muerto, porque desde que estaba aquí su ponente, el ex senador Alexander López, lo vició. Lo vició cuando dijo que no se necesitaba de un concepto fiscal. Y por esa razón, la Corte Constitucional decide tumbar este ministerio, por vicios de procedimiento y por falta de un concepto fiscal. No es por lo que argumenta el presidente Petro o la ministra Francia, que es que están en contra de los nadies. Este ministerio recibe en el mes de diciembre 500.000 millones de pesos. Hoy quizás para los senadores 500.000 millones de pesos parezca poco, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de billones en el presupuesto, en las reformas tributarias, ley de financiamientos, pero 500.000 millones de pesos para los colombianos es muchísimo dinero. Y aquí es importante dejar claro que las cifras que vamos a mirar basadas en estos 500.000 millones las revisamos según los datos que nos entregó el propio ministerio, que nos entregaron los fondos hasta agosto del año 2024. Y para que los colombianos logren entender lo que vamos a hablar a continuación, yo quiero explicarles que el Ministerio de la Igualdad es la entidad ejecutora de dos fondos. Uno que existe desde la época de Santos, que se llama Pacífico, y otro que fue creado para este Ministerio de la Igualdad, que se llama Fondo de Superación de Brechas. Y esto es muy importante, senadores,
porque con seguridad la ministra se parará aquí a hablar de cifras de ejecución y a decir que han ejecutado el 60, el 70, el 80% porque enviaron la plata a esos fondos. No. Y yo les voy a explicar por qué. Teniendo claro la existencia de estos dos fondos, debo decirle que inmediatamente el Ministerio de la Igualdad recibe estos 500.000 millones de pesos, decide enviar 469.000 millones de pesos al fondo de la supuesta superación de brechas. Otros 30.849 millones los dejaron para gastos de personal y adquisición de bienes, pero solo hasta agosto del 2024, de esos 30.849 que dejaron en el ministerio, usaron 2.913 millones. Y aquí quisiera hacer mi primera pregunta. ¿Dónde están los 27.936 millones restantes de esa plata que dejaron en el ministerio luego de enviar el resto al fondo? ¿Qué la hicieron? ¿Quedó como una vigencia futura? ¿Dónde está ese dinero? El Fondo de Superación de Brechas prometía usar los recursos en programas, planes y proyectos para la igualdad y equidad, y esto se les quedó en pura paja. 469.000 millones de pesos que Colombia hoy va a conocer cómo los manejaron. El Fondo de la Superación de Brechas decidió distribuir este dinero en 5 programas. A uno lo llamaron Aguas Vida, a otro lo llamaron Jóvenes en Paz, a otro lo llamaron Mujeres Víctimas de Violencia, al otro lo llamaron Autonomía Económica de la Mujer y Casas de la Dignidad. A Aguas Vida le destinaron 380.000 millones de pesos, le asignaron ese presupuesto. A Jóvenes en Paz 30.000 millones. A las Mujeres Víctimas de Violencia 20.000 millones. A la Autonomía Económica 20.047 millones y a Casas de la Dignidad 19.000 millones. Cuando analizamos los datos que nos fueron entregados por Fiduagraria, la fiducia administradora de este Fondo de Superación de Brechas, encontramos que el resultado de la ejecución de los recursos en estos 5 programas es pésimo. El programa más ambicioso, por solo revisar uno, y con más asignación de recursos, se llama Aguas Vida. 380.000 millones de pesos. Un programa que prometía, según su objeto, garantizar el derecho al agua, haciendo una fuerte inversión en infraestructura. Pues que se sorprenda Colombia, porque el programa más ambicioso, el programa con más plata, el programa más prometedor, es el programa con la peor ejecución de esos primeros 500.000 millones de pesos, 469.000 que fueron enviados al fondo. Porque de los 380.000 millones de pesos, pagaron 0 pesos según las respuestas que nos dieron. Y aunque tienen unas obligaciones de 300 millones de pesos, la ejecución no llegó ni al 1%. La ejecución del programa Agua es Vida, casi que en un año, solamente alcanzó el 0.08% según el valor asignado a este programa. Cuando revisamos los otros 4 programas priorizados y las obligaciones que adquirió el fondo, encontramos que de los 469.000 millones, al fondo le quedaron sobrando 435.751 millones de pesos. Y es importante que memoricen esos 435.000 que no ejecutaron. Y sobre todo tener claro que esos 500.000 millones le fueron entregados al ministerio en diciembre del año 2023. Para el año 2024, el presupuesto asignado fue de 1.8 billones de pesos. De ese 1.8 billones de pesos, ellos decidieron destinar una parte para el fondo y otra parte para el funcionamiento y la inversión del ministerio. Aquí abro un paréntesis para resaltar que este Ministerio de la Igualdad refleja cómo
las políticas económicas que durante décadas ha tenido el país, siempre deciden destinar unas gran mayorías al funcionamiento y unas minorías a la inversión. En este caso, ellos destinaron 1.4 billones al fondo, 1.4 billones para funcionamiento y 400.000 millones para la inversión. De ese 1.4 billones enviaron 1.3 al Fondo de Superación de Brechas y dejaron 100.000 millones para el funcionamiento. Ahora, aquí tenemos que recordar que el Fondo de Superación de Brechas había dejado de ejecutar con la plata que llegó en diciembre, los 500.000 millones, 435.000 millones. Y aún así, la ministra y vicepresidente de Francia decidió mandarle a ese fondo 1.3 billones más. Ojo con eso, porque ahora el fondo ya no tiene 5 programas, ahora el fondo tiene 21 programas. Y miremos qué pasó con esos 21 programas que tiene el fondo. Cada uno tiene un nombre bastante especial. Aquí podemos ver programas a favor del adulto mayor, programas a favor del campesinado, programas a favor de las mujeres víctimas de la violencia, programas a favor de los habitantes de calle, pero lastimosamente, por más de que ese fondo tenga por un lado 435.000 millones que no ejecutaron y 1.3 billones que les enviaron, la ejecución sigue siendo pésima. Miremos de esos 21 programas el más ambicioso en presupuesto, al que más recursos le asignaron. Lleva como nombre Hambre Cero. Un programa cuya promesa era erradicar el hambre de los más humildes del país. Le asignaron a este programa 270.380 millones de pesos. Y de esos 270.380 millones, solo obligaron 1.740. Y hasta el sol de hoy, en el programa Hambre Cero, han pagado 0%. Sí, 0 pesos. Teniendo en cuenta la obligación de este programa, que solo fue de 1.740 millones, no llegó ni al 1% de ejecución. Ejecutaron solamente el 0,64. ¿Cuántas personas humildes? ¿Cuántas personas que están aguantando hambre? ¿Cuántas mujeres cabezas de familia? ¿Cuántos campesinos se hubiesen podido beneficiar de esos 270.380 millones que destinaron al programa Hambre Cero? Pero no, se quedaron esperando y se quedaron con el hambre porque el fondo no ejecutó. Y no los ejecutan no porque no pueda, no los ejecutan porque no quieren. Porque cuando revisamos el programa que le paga 1 millón de pesos a los jóvenes vinculados a la criminalidad, nos encontramos que este programa tiene obligado casi que el 100%. El presupuesto asignado para el programa Jóvenes en Paz, que como su objeto lo dice, yo no me lo estoy inventando, tiene como beneficiarios a jóvenes vinculados a la criminalidad. Este programa sí ha ejecutado cerca del 100%, es el único cuando lo comparamos con los otros. Digámosle la verdad a Colombia, vicepresidente. Usted desde el Ministerio de la Igualdad ha decidido priorizar a los criminales, colocarlos por encima de gente necesitada como la que aparece en esos 21 programas. Personas con hambre, personas muriendo de sed, adultos mayores, habitantes de calle, entre otros. 21 programas que cuando revisamos el total de los valores asignados nos damos cuenta que son tan malos en este ministerio para ejecutar que hasta para asignar presupuesto a los programas les queda grande. Pues de ese 1.3 billones de pesos, luego de asignarle recursos a los 21 programas, les sobraron 54.000 millones de pesos.
Recuerden, de los 500.000 millones iniciales les sobraron 435.000 que no ejecutaron, ni siquiera obligaron. De ese 1.3 asignaron a los 21 programas y les sobraron 54.000 millones de pesos que no asignaron. Y para que dimensionen ustedes el festín tan descarado del Ministerio de la Igualdad, yo quiero que miren lo siguiente. Y es que la vicepresidente, luego de haber asignado toda esa cantidad de dinero al fondo, decide, mediante 2 resoluciones, asignarle al fondo otros 138.000 millones de pesos. Primero hizo una resolución de 114.000 millones en el mes de julio y luego en el mes de agosto otra adición de 24.000 millones de pesos, como si le hiciera falta plata a un fondo que no estaba ejecutando. Esto no tiene presentación, sobre todo porque esos 138.000 millones de pesos que le asignaron al fondo, que tenía 435.000 millones sin ejecutar, 54.000 millones sin asignar, y ya ahorita les digo cómo iba la ejecución del 1.3 billones, la vicepresidenta de Francia decide mandarle más plata a ese fondo. Yo digo, ¿para qué están llenando de plata un fondo que no está ejecutando? Aquí hay unos datos bastante importantes que tienen que ver con el derroche que tienen no solamente en el Ministerio de la Igualdad, sino también en el fondo. Y antes de pasar a eso, yo quiero decirles que del 1.3 billones que le asignaron a los 21 programas, solo obligaron 1.359 millones de pesos. Senador Chacón, escuche. De 1.300.000 millones que tenía el fondo, luego de asignarle 1.232.000 a los 21 programas, solo obligaron 1.359 millones. ¿Usted sabe cuánto les estaba sobrando o cuánto no ejecutaron? 1.183.000 millones de pesos. Si ustedes sacan las calculadoras, entonces empezarán a darse cuenta que el fondo de la supuesta superación de brechas no ejecutó con los primeros 500.000, 435.000 millones. No asignó 54.000 millones y le sobró y no ejecutó 1.183.000 millones. Esto es impresionante. Niveles de ejecución por el suelo. Por eso ahorita que la vicepresidenta se suba acá a decir que han ejecutado el 60 y el 70 y el 80 porque mandaron para el fondo, ya Colombia no le va a creer, porque ya estamos mostrando lo que está sucediendo en el fondo. No hay ejecución. Y la estrategia es esa. Y se lo digo, vicepresidente de Francia, desde su propio ministerio, me lo han dicho a mí, desde su propio ministerio, me lo han dicho. La estrategia es decir que porque mandamos al fondo, entonces ya ejecutamos. Yo inicialmente quise mostrarles 3 casas, el ministerio y los 2 fondos, para que ustedes entiendan cómo el construir esos fondos han llevado a que entre el ministerio y el fondo se produzca un derroche bastante lamentable que finalmente lo terminan pagando los más necesitados de este país. Miren estos datos. Solamente entre el mes de abril y el mes de agosto del año 2024, la vinculación de 68 personas por contratos de prestación de servicios le costaron al país, según los datos que ellos mismos me entregaron, más de 5.000 millones de pesos. Y yo quisiera aquí empezar a hacer un comparativo. Y esto le va a doler a Colombia. Y es que para el programa Agua es Vida tenían más de 380.000 millones de pesos y solo ejecutaron 300. Pero en 68 personas vinculadas por contrato de prestación de servicios, ahí sí se gastaron 5.000 millones. 5.000 millones de pesos. 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 5.000 millo
10 minutos más, senador. Ojo con esto. Para el programa Aguas Vida, que prometía llevarle agua a los lugares donde no tienen acceso a agua, 380.000 millones de pesos. ¿Cuánto ejecutaron? 300. Pero en 68 personas, ahí sí se gastaron en 5 meses 5.000 millones de pesos. Ojo, para erradicar el hambre, el programa que prometía llevarle alimentos a los que tienen hambre, tenían 270.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto ejecutaron de los 270.000? 1.700. Pero en 68 personas, en 5 meses, sí se gastaron 5.000 millones de pesos. Entre el fondo y el ministerio se gastaron una platica en tiquetes aéreos. Vea, senador Roldán, que esto le va a generar indignación. Sacan plata por el fondo y sacan plata por el ministerio para derrochar. En el Fondo de Superación de Brechas se gastaron 1.000 millones de pesos en tiquetes aéreos. En el Ministerio de la Igualdad, 700 millones. Y aquí vale la pena hacer otro comparativo con los 21 programas que les mencioné que estaban en el fondo. Para el programa Casas de la Dignidad, que tenía como propósito ayudarle a esas personas necesitadas que su rancho se les está cayendo, tenían un presupuesto asignado de 12.500 millones de pesos. ¿Sabe cuánto pagaron? 0. Pero en tiquetes aéreos, en eso sí se gastaron 1.700 millones de pesos. Para el programa que ayuda a las mujeres víctimas de la violencia, lístame ahorita la línea, tenían un presupuesto asignado de 11.500 millones de pesos para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, senadora Angélica. ¿Quiere que le diga cuánto me pagaron? 0. Pero en tiquetes aéreos sí tenían para gastarse 1.700 millones de pesos. En arriendos, tanto el fondo como el ministerio. Aquí tengo que hacer la claridad de que, según las respuestas que tengo de la ministra, el valor del arriendo del Ministerio de la Igualdad ya viene con las prórrogas y las adiciones. Para el arriendo del Ministerio de la Igualdad se gastaron 3.719 millones de pesos y también pagan arriendo por el Fondo de Superación de Brechas, 1.330 millones. Y adivinen qué, se lo pagan a la misma persona, al mismo contratista. El arriendo del ministerio y el arriendo del fondo. Eso da un total de 5.055 millones de pesos. Y aquí vale la pena hacer otro comparativo. Y es que para el programa que titularon Economía Popular para la superación de la pobreza, tenían 70.000 millones de pesos. Lo mismo que criticaban en el gobierno anterior. ¿Dónde están los 70.000 millones de pesos que se los robaron? Aquí tenían 70.000 millones para ayudar en la superación de la pobreza. ¿Ustedes saben cuánto ejecutaron, senadora Angélica? 0. De 70.000 millones que tenían para la superación de la pobreza. Pero para pagar arriendo sí tenían más de 5.000 millones de pesos. Para el programa que falsamente prometía ayudar al campesino, tenían 22.500 millones de pesos. Senador Sammy, ¿sabe cuánto gastaron ayudando al campesino? 0. Pero para pagar arriendos más de 5.055 millones de pesos. Y yo quiero decirles que también había un programa para ayudar a los habitantes de calle. Y este programa tenía una asignación de 25.000 millones de pesos. Senador Fabián, 25.000 millones para ayudar a los habitantes de calle. ¿Sabe cuánto pagaron? 0. Y tenían 30.000 millones para ayudar a los adultos mayores. Los que hablan de que los adultos mayores necesitan ayuda. ¿Sabe cuánto gastaron para ayudar a los adultos mayores? 0. Pero en arriendos, más de 5.055 millones de pesos. Bueno, también hay espacio para otros gusticos entre el fondo y el ministerio. En hornos, para calentar el almuerzo, se gastaron 44 millones de pesos.
Entre computadores, escáneres, escritorio, papelería y teléfonos, más de 4.000 millones de pesos. Y la gente humilde esperando que los ayudaran. En una póliza de seguros para cuidar las adquisiciones, los bienes inmuebles, 1.020 millones de pesos. Ojo, colombianos, a esto que les voy a demostrar en estos momentos. Esto es supremamente indignante con las mujeres. Esto es impresionante. En una línea telefónica, senadora Ana Paola, en una línea telefónica que para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia se gastaron 5.555 millones de pesos. Se ha comunicado con la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia. Ahí estoy marcándole a la línea. Escúcheme lo siguiente. ¿Usted quiere ver los resultados de la línea telefónica de las mujeres? ¿Usted quiere ver los resultados de esos 5.555 millones? ¿A cuántas mujeres ayudaron? Escuchen lo siguiente. Para el programa que supuestamente ayudaría a las mujeres víctimas de la violencia, tenían un presupuesto de 11.500 millones de pesos. Y al revisar los resultados, estas son las respuestas. Apropiación, 0. Compromisos, 0. Obligaciones, 0. Pagos, 0. Por ende, ejecución de compromisos, 0. Ejecución de obligaciones, 0. Ejecución de pagos, 0. ¿Cuántas mujeres, teniendo aquí la buena fe, llamaron a esa línea y no recibieron ayuda? Porque sencillamente el programa que ayuda a las mujeres a las mujeres víctimas de la violencia está en 0. Cuando revisamos qué ocurrió con los 400.000 millones de pesos que destinaron a la inversión, vemos que según los datos que a las malas nos entregaron con la ayuda de un juez, nos encontramos que esos 400.000 millones de inversión solo ejecutaron el 1.29% en el fondo que supuestamente iba a reducir las brechas de desigualdad. Al Fondo Pacífico no le inyectaron absolutamente nada porque se dedicaron al Fondo de Superación de Brechas. Ahora se nos dio por comparar la ejecución del Ministerio de la Igualdad con otras entidades que también buscan reducir la desigualdad, y vemos que mientras el ICBF ejecutó un 69%, Ministerio de la Igualdad 2%. Mientras el Instituto Nacional de Sordos ejecutó el 66%, Ministerio de la Igualdad 2%. Mientras el Instituto Nacional para Ciegos ejecutó el 64%, el Ministerio de la Igualdad un 2%. Hoy quiero mostrarles el colmo del descaro. Y es que a pesar de que a este ministerio le sobró, primero, 435.000 millones de pesos, luego más de 1.2 billones de pesos, no asignaron 54.000 millones de pesos. Vean esto, una petición del Ministerio de la Igualdad, esto es enviado por ellos mismos, al gobierno nacional para que le entregue 1.9 billones de pesos más. ¿Ustedes pueden creer esto, senador Chacón? Le sobraron 435.000 millones de pesos. No ejecutaron del 1.3, 1.2 billones de pesos. Le sobraron 54.000 millones por asignar y se atreven a pedirle al gobierno que les dé 1.9 billones de pesos más. ¿Para qué? Si todos estos programas que supuestamente iban a cambiarle la vida a la gente más humilde están con ejecución pésima. ¿Para qué quieren más plata? ¿Cuál es la intención de guardar tantos billones en ese fondo? ¿En qué momento los van a sacar? ¿En qué momento los van a ejecutar? ¿Y con qué intención? Francia, hoy con pruebas, con cifras, con argumentos. Cinco minutos, senador. Hoy con pruebas, con cifras,
con datos que ustedes mismos me entregaron luego de que un juez los obligó, le he demostrado que este Ministerio de la Igualdad ha sido la mayor decepción de este gobierno. Y hoy siento tristeza por los humildes habitantes de Suárez, Cauca, su tierra. Siento tristeza por los de Argelia, por los del Chocó, por los del Pacífico y en general por todos los humildes colombianos del territorio nacional. Porque a todos esos humildes colombianos usted los engañó. Se aprovechó de la condición humilde de esos colombianos para bautizarlos los nadie, prometerles que iba a reducir la brecha de desigualdad y la única brecha de desigualdad que se redujo fue la suya. Hoy quizás usted es una mujer con privilegios mientras los pobres siguen igual de pobres a como estaban antes de que usted llegara a la vicepresidencia y a ese ministerio. Usted bailaba, ministra, haciendo campaña y bailando recibió su credencial de vicepresidente y gritaba: vamos a vivir sabroso, pero no le aclaró a esos nadies que los que iban a vivir sabroso eran ustedes y no ellos. Y a mí no me afecta que usted tenga privilegios, vicepresidente. A mí lo que me duele es que teniendo cómo ayudar a los pobres, usted no lo hizo. Ni siquiera a los de su propio pueblo. No me afecta que usted hoy viva en una mansión de miles de millones, eso a mí no me preocupa. Lo que me duele es que mientras hoy hay mucha gente a la que se le está cayendo el techo, usted tenía en un programa que se llama Viviendas, Casas para la Dignidad, 31.500 millones de pesos y no los quiso ayudar. Hoy mientras usted en su casa abre la llave del agua y puede elegir entre agua caliente, agua fría, si se baña en la ducha o en el jacuzzi, mucha gente no tiene una gota de agua y usted tenía más de 437.000 millones en el programa Agua es Vida, en los primeros 500.000 millones y luego en el 1.3 y no los quiso ayudar. Francia, usted no solo se olvidó de los nadie, usted también se olvidó de que le tocó aguantar hambre. Y se le olvidó porque hoy quizás hasta el mercado que usted consume lo pagan los colombianos, pero hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Y usted tenía un programa que se llama Hambre Cero. Y ese programa prometía saciar el hambre a las personas que no tienen que comer. 270.000 millones de pesos tenía el programa Hambre Cero. Y usted a esa gente no la quiso ayudar. Allá en la Colombia profunda, como en el resto del territorio nacional, miles de campesinos se le dañan sus cosechas porque no tienen cómo sacarlas. Usted tenía 22.500 millones para ayudar a esos campesinos y no los quiso ayudar. Los pobres se quedarán esperando. ¿Sabe por qué? Porque el ministro de Hacienda ya lo dijo, que por la pésima ejecución del Ministerio de la Igualdad le van a quitar el presupuesto y se lo van a llevar para otros programas del gobierno que tengan inversión. Hoy cuando yo reviso la gestión de los ministros, encuentro que usted, ministra Francia, tiene los peores resultados y la peor ejecución. Es la número 1 en ineficiencia, la número 1 en ineptitud, la número 1 en inoperancia. Y aquí yo tengo que cerrar diciendo lo siguiente: basta de victimizaciones, acá están los datos, basta de excusas, basta de groserías. Ya es hora de que usted, ministra Francia, aterrice y se dé cuenta que el tiempo se le está acabando. Solo les queda 1 año y 9 meses y lo único que usted ha podido lograr es ocupar ese primer lugar de los ministros con peor ejecución. Hoy usted, vicepresidenta y ministra Francia, se convierte en la peor ministra que ha tenido la historia de Colombia. Y hoy los colombianos engañados se quedaron con el hambre, se quedaron con la sed, se quedaron con los ranchos que se les están cayendo, el campesino se quedó con su cosecha perdida, los habitantes de calle se quedaron aguantando hambre, los adultos mayores se quedaron con una promesa falsa. 30 segundos, senador. Mientras usted, vicepresidenta Francia, está viviendo sabroso. Y ojalá que ahorita al tomar la palabra, su mayor logro no vaya a ser mencionar 2.000 mercados que entregaron hace poco
porque tenían más de 2 billones de pesos y dejaron a los más pobres, a los que usted bautizó los nadie, esperando. Muchas gracias. La intervención de J.P. Hernández no fue un discurso político más, fue una autopsia pública del Ministerio de la Igualdad y una radiografía devastadora del fracaso administrativo de Francia Márquez. Con cifras oficiales, documentos forzados por un juez y una argumentación imposible de refutar, J.P. expuso que uno de los ministerios más promocionados por el gobierno Petro resultó ser, paradójicamente, el más inútil, el más derrochador y el más desconectado de las necesidades reales de la gente. Lo que quedó al descubierto es inaceptable. Mientras Francia Márquez hablaba del vivir sabroso, miles de millones dormían en las cuentas del fondo que supuestamente debía cerrar brechas sociales. Mientras comunidades enteras seguían sin agua potable, el programa Aguas Vida ejecutó menos del 0,1% del presupuesto. Mientras campesinos perdían sus cosechas, se dejaron intactos más de 22.500 millones destinados para apoyarlos. Mientras miles de mujeres víctimas de violencia buscaban ayuda, el programa que debía atenderlas se ejecutó en 0 pesos. La ironía es brutal, en nombre de la igualdad, este ministerio terminó profundizando la desigualdad. Pero la revelación más escandalosa no es solo la inejecución, es el descaro de pedir 1,9 billones adicionales cuando ya tenían más de 2 billones sin usar entre sobrantes, no ejecutados y recursos sin asignación. El país quedó atónito al saber que el fondo tenía 435.000 millones sin ejecutar, 54.000 millones sin asignar, y más de 1,18 billones completamente intactos del presupuesto 2024. ¿Para qué seguir llenando un barril que no solo está vacío, sino que nadie intenta mover? Y mientras tanto, ¿qué sí ejecutó rápidamente este gobierno? El único programa con ejecución cercana al 100% fue Jóvenes en Paz, que entrega 1 millón de pesos mensuales a jóvenes vinculados a actividades criminales. Es decir, 0 pesos para el campesino, 0 pesos para el adulto mayor, 0 para los habitantes de calle, 0 para el hambre, 0 para el agua, pero casi plena ejecución para los beneficiarios del programa más polémico de todo el gobierno. J.P. Hernández lo dijo sin rodeos, esta no es desigualdad, es una perversión de prioridades. Al mostrar el derroche en contratos, arrendamientos dobles al mismo proveedor, tiquetes aéreos, compras innecesarias y gastos de lujo en un ministerio que nació para atender a los nadies, J.P. golpeó de frente el relato oficial. Mientras los programas sociales agonizaban en cifras ridículas, se gastaban millones en burocracia, viajes, arriendos y oficinas. La frase final de J.P. retumbó como un veredicto histórico: Francia Márquez se convirtió en la peor ministra en la historia de Colombia. Y la fuerza de esa frase está soportada en algo que ningún gobierno puede esconder: los datos. Los datos dicen que este ministerio nació sin rigor técnico, operó sin planeación, gastó sin responsabilidad y fracasó en su propósito moral. Los datos dicen que Francia Márquez abandonó a sus propios votantes. Los datos dicen que los nadies siguen siendo nadies, pero ahora con miles de millones que jamás les llegaron. Este debate no solo deja a Francia Márquez políticamente herida, deja en evidencia que el discurso de igualdad del gobierno Petro naufragó en su propio desorden. Y deja una pregunta inevitable para el país entero. ¿Cómo es posible que el ministerio creado para combatir la desigualdad haya sido el más desigual en su ejecución?